Tengan buenas noches cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente poder estar a través de este medio. Espero que la bendición de Dios para cada uno de ustedes se manifieste en este tiempo. Sabemos que Dios va a obrar en nuestra vida con cada enseñanza y en este tiempo vamos a empezar para poder dar inicio. Vamos a orar. Oramos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por el tiempo que tú nos concedes. Gracias Señor porque tú de esta manera nos preparas, nos instruyes Señor con tu palabra, y te pedimos que también lo que se pueda compartir Señor pueda quedar guardado en nuestro corazón Señor, darle el valor que merece, siempre Señor con el propósito de poder edificarnos, de poder prepararnos, enseñarnos, poder crecer Señor como hijos tuyos Señor. Gracias Padre por este tiempo que nos concedes, que tu palabra en todo momento Señor quede guardada en nuestro corazón y pueda ser aplicada, Señor, y mostrada. Sabemos que testificamos, Señor, de ti. Somos testigos, Señor, de la gran obra, Señor, que tú hiciste y vienes haciendo, Padre Santo. Danos ese valor, Señor, para poder seguir, Señor, asumiendo en nuestras vidas compromisos. Y te pedimos, Señor, que en todo momento tú nos guíes. Gracias, Señor, por tu palabra. A Padre Santo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en estos domingos por las noches vamos a iniciar un nuevo tema. El tema es servicio, y para lo cual nosotros los que hemos aceptado a Cristo, que somos hijos de Dios, sabemos que para poder servir a Dios, Dios nos ha dado algo tan hermoso. Es una bendición para cada hijo de Dios, ¿no? Sabemos que esas bendiciones son los dones espirituales, dones en los cuales todos los hijos de Dios tenemos. Quizás algunos que otros tienen más de uno, pero todos tenemos dones espirituales. Y en la forma de la definición de lo que significa un don, un don espiritual son habilidades o capacidades espirituales que Dios nos da el día en que creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Son bendiciones en las cuales de esa manera nosotros esos dones tenemos que aplicarlos en nuestras vidas, siempre con el propósito de poder servirnos unos a otros, siempre con el propósito también de mantener la unidad, que somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que los dones son una bendición y como tales nosotros somos responsables de ejercer esos dones para poder crecer espiritualmente, nosotros y nuestros hermanos también. Vamos a buscar un versículo en la Biblia que nos habla sobre esa verdad. En Primera de Pedro 4:10, este versículo dice de la siguiente manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Que dice cada uno según el don que ha recibido, lo cual nos habla, como les mencionaba, del hecho de que todos los hijos de Dios tenemos más de un don. Entonces nos dice que esos dones los recibimos del día que aceptamos a Cristo. Pero para eso también sabemos que desde el momento en que nacimos, nacemos con talentos, habilidades, ¿no? Y los dones se dan desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, de una u otra manera, esos talentos y esos dones que de una u otra manera vienen de Dios, que por amor a nosotros Él nos los concede, dice que nosotros tenemos que aplicarlo en el servicio a su obra. Entonces, de repente en este tiempo, algunos de repente que inician recién en la fe, el hecho de poder recién tener poco tiempo en lo que es de haberse convertido como Cristo, como su Señor, sabemos que poco a poco ellos van a tener ese deseo de poder servir a Dios y de poder ejercer sus dones, ¿no? Como ahí también menciona en el versículo mismo, dice que cada uno tenemos diferentes dones. Los dones son muchos, son varios, son diferentes. Entonces nos dice que cada uno tiene diferentes dones y en los cuales cada hijo de Dios tiene la responsabilidad
de ministrarlos, también dice, ¿no? La palabra de Dios dice, ministrelos a los otros, ¿no? El propósito de ministrar es de que Dios nos concede algo que no es de nosotros. Recordemos que son bendiciones de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de lo que Dios nos entrega, nosotros poder valorarlo, poder trabajarlo, poder aplicarlo en nuestra vida, con el propósito, como dice, ¿no? De servir a otros, ¿no? De servir a otros y de exaltar el nombre de Dios. Sabemos también que nosotros, como hijos de Dios, el hecho de poder ejercer nuestros dones, sin duda nos van a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente, a poder madurar, a poder trabajar como una unidad. Recordemos que nosotros somos un cuerpo en Cristo. De repente, como les menciono, hay muchos hermanos en la iglesia que tienen dones, pero de repente no lo están ejerciendo. Y justamente el hecho de poder darle fuerza o darle la importancia que como cuerpo tiene que reflejar los dones en nuestras vidas, es que sin duda el hecho de ejercer nuestros dones en cada uno de nosotros como cuerpo, como iglesia, va a dar resultados de una otra manera que van a ser evidentes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de poder alcanzar a otros a Cristo, de poder llevar el mensaje, ¿no? A través de otras personas, el de poder servir de una u otra manera en diferentes ministerios en la iglesia, ¿no? Recordemos que en la iglesia no solamente hay un ministerio, hay diferentes ministerios, ¿no? Hay diferentes formas de servir. Y haciendo acá énfasis a este versículo, dice, ¿no? Dice que somos ministros, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esos dones, así como nuestra salvación, dice que Dios nos ha sido entregada por Dios por medio de su gracia, de su perfecta gracia, ¿no? Entonces, como tal, es el resultado de la gracia de Dios los dones que tenemos nosotros. Dice que Dios nos ha asignado dones a cada uno, como les decía, ¿no? De forma particular. El don que tú tienes, la otra hermana puede ser que lo tenga, pero también hay dones que también ella puede tener y tú no los tienes. Entonces, de una u otra manera, nosotros, como cuerpo, todo eso en forma, quizás en diferentes formas de ejercer nuestros dones, pero siempre con un solo propósito, ¿no? Con un solo fin, ¿no? Recordemos que somos un cuerpo, somos diferentes miembros del cuerpo, pero siempre con la función con cada uno con diferentes funciones, pero con el propósito de poder mantener la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, también vemos que uno de los propósitos de los dones es poder servirnos a unos y otros, ¿no? Es de una otra manera importante y vital, creo yo, porque me ha pasado, ¿no? El hecho de poder, en el tiempo de creyente que tengo, han habido tiempos en los cuales quizás las cosas que hoy en día no las hacía. Y justamente ha servido bastante el de yo poder ver a mis hermanos que cómo ejercen sus dones, y eso de una otra manera, en la forma que ellos trabajan sus dones ha tenido resultado de una otra manera en mi vida, ¿no? El de poder motivarme, animarme a saber que Dios me ha dado dones y justamente yo soy responsable de ese don. En algún momento yo voy a rendir cuentas de los dones que Dios me ha encomendado. Como les mencionaba, eso Dios ha depositado en mí y no puede quedar así. Tengo que trabajarlo, tengo que hacerlo, porque hay algo que Dios nos ha mandado, ¿no? A hacer con esos dones, ¿no? Esos dones no pueden estar guardados, ¿no? Justamente por su gracia, por su misericordia, es un regalo de parte de Dios, y justamente no podemos estar estancados en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Debemos de trabajarlo día a día, nuestros dones, para poder siempre buscar el propósito que Dios quiere que se muestre, ¿no? Entonces, sabemos también que dentro de la iglesia hay servicios en los cuales normalmente en la iglesia a veces hay algunos servicios que son más notorios que otros, ¿no? Por ejemplo, el don de servicio, el don de evangelizar, de predicar, el don de la enseñanza, ¿no?
pero sabemos también que fuera de la iglesia, los dones no solamente son para hacerlos en la iglesia, sino también fuera de ella. Recordemos que fuera de la iglesia, en nuestro día a día, justamente Dios nos ha dado los dones para poder servir, para poder manifestar el amor de Dios a través de ellos, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, que justamente Dios nos ha dado como bendición esos dones, y esos dones tenemos que aplicarlos, tenemos que ejercerlo, ¿no? Entonces, creo que este versículo nos ayuda a poder entender sobre lo importante que tenemos que ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado, con esa bendición. Hay otro versículo también en 1 Corintios, en el versículo 12, del 4 al 7, dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Acá nos menciona estos versículos sobre, como les decía, no hay diversidad de dones, ¿no? Hay diversidad de dones, y cada uno en particular tenemos alguno de ellos. Entonces, pero también dice que el propósito, dice, el Espíritu es el mismo, dice, ¿no? Y así también como hay diferentes ministerios, ¿no? en la iglesia, ¿no? Y también dice el Señor es el mismo, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, ¿no? Recordemos que Dios es el quien se encarga de hacer efecto la acción de nuestros dones, ¿no? Él es el que se encarga. Por eso dice ahí, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿no? Él es el que se encarga. Nosotros somos los que estamos encargados de ejercer el don, y el resultado al final es el que Dios tiene el control de cada uno de nuestros dones hechos, ¿no? Dice también, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sabemos que el hecho de aplicar los dones a nuestras vidas, al final van a traer frutos, ¿no? Y justamente esos frutos son anhelados, los frutos del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿no? Entonces recordemos que justamente nosotros a través de los dones buscamos hallar eso, ¿no? Son cosas que complementan y que de una otra manera son frutos, ¿no? Son frutos que a través del Santo Espíritu también de Dios, que nos da, que nos faculta de esa manera, vamos a poder hallar eso, ¿no? Entonces, este versículo nos habla sobre justamente la manifestación del Espíritu. Debemos en todo momento darle para que sea de provecho, ¿no? Para que pueda edificar el cuerpo de Cristo, edificar nuestra iglesia, para que nuestros hermanos también en ese sentido puedan crecer y puedan también poder practicar sus dones en el servicio, ¿no? Hay otro versículo también que nos habla sobre los dones, sobre los ministerios, Efesios 4, 11 al 12, y dice, ¿no? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Justamente, ¿no? Dios es el que decide, ¿no? Dios es el que designa, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, recordemos que el propósito, ahí dice en el versículo 12, dice, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Entonces hay muchos ministerios en nuestra iglesia en las cuales nosotros, los que hemos entendido y justamente lo estamos poniendo en práctica para la obra del ministerio, con el propósito, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? De justamente con todos nosotros, nuestros hermanos, todos poder en forma grupal, en forma de unidad, poder ejercer nuestros dones. No hay ningún don que pueda ser menos que otros. Todos son muy especiales, y en la manera en que tú lo apliques, justamente en que tú lo ejerzas,
es donde Dios va a dar los resultados, ¿no? Justamente estos dones en los cuales nosotros, hoy en día nosotros de repente nos hemos dado cuenta, Dios nos ha provisto de poder entender cuáles son nuestros dones, justamente lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Y de una u otra manera es el hecho de que los dones son una bendición de Dios, y a la vez también al ser una bendición de Dios, nosotros tenemos que en todo momento, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, poder ejercerlo de la manera correcta, porque a veces también, recordemos que a veces podemos saber cuál es nuestro don, podemos saber cuál es nuestra habilidad en ese sentido para poder ejercer la obra de Cristo, pero a veces, lamentablemente, a veces nos dejamos guiar por nuestras propias ideas o nuestra propia forma de hacer las cosas, ¿no? Pero justamente acá Dios nos dice claramente que es con el propósito, dice, perfeccionar a los santos, ¿no? El propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es claro la palabra de Dios para qué Dios nos ha entregado los dones a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, debemos enfocarnos en ese punto, ¿no? Bien, otra de las cosas es que justamente esto de los dones, cada uno los puede manifestar sirviéndole a Dios en diferentes ministerios, ¿no? Y justamente recordemos que hay personas en las cuales, o hay hermanos en la iglesia que han empezado de repente a poder de una otra manera a ver cómo, a poder reconocer cuáles son los dones que ellos tienen, ¿no? Y justamente han empezado de repente con lo que ellos menos pensaban. Y justamente como les mencionaba, ¿no? Para Dios no hay ministerio que sea menor que otro, o don que sea menor que otro. Dios le da la misma igualdad, la misma importancia, el valor del hijo que responsablemente lo ejerce y lo practica, ¿no? Siempre y cuando también, como les mencionaba, tenga ese enfoque, ¿no? Ese enfoque de para qué hemos sido dotados de esos dones, ¿no? Otro de los puntos es que los dones tienen el propósito de equipar y preparar a nuestros hermanos para la obra de Dios, ¿no? Para Dios es importante el servicio de cada uno, porque contribuye, ¿no? Para que el cuerpo de Cristo se fortalezca, para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el cuerpo de Cristo pueda edificarse, ¿no? Y justamente nosotros poder vivir en comunión y poder tener un servicio mutuo, ¿no? Es como que el don que tú tienes, de una u otra manera, va a beneficiar a tu hermano. Y el don que tiene tu hermano te va a beneficiar a ti, porque los dos tienen un mismo propósito. El propósito es que los dos han tomado conciencia, Dios les ha hecho entender que pertenecen a un mismo cuerpo. Entonces, de una u otra manera, el beneficio, la bendición es para todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos de los cuales Dios nos da los dones para ese propósito, ¿no? Y nos dice también, dice, si cada miembro realiza su don, ejerce su don, dice que todo el cuerpo de una otra manera va a evidenciar frutos, ¿no? Va a evidenciar frutos, y justamente ese cuerpo, en lo que se refiere a miembros, van a ser fortalecidos y van a ver evidencias afuera ante el mundo de personas que van a poder llegar a conocer a Dios a través justamente de esos dones bien practicados, de esos dones acatados conforme al propósito que Dios quiere, ¿no? Entonces, justamente ese propósito, creo que de cada uno de nosotros, el poder ejercer correctamente nuestros dones, ¿no? Justamente de poder ver el bien común, ¿no? En este caso, poder ver crecer a mi hermana, para que justamente podamos fortalecernos
y podamos seguir sirviendo a Dios gozosamente, ¿no? Alegremente, ¿no? Porque recordemos que justamente el hecho de poder, desde el día que aceptamos a Cristo y recibimos por gracia ese grande regalo, creo que nuestra vida es totalmente distinta, ¿no? Pero a veces no permitamos que a veces de repente las dificultades o de repente la poca preparación o de repente un montón de repente de dudas permitan el poder dejar de sonreír o dejar de gozarnos en el Señor. Recordemos que fue un regalo importante el hecho de servir, el hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y más aún ahora el poder entender que justamente para poder ejercer, para poder servir a Dios, Dios nos bendice de una manera tan grande con estos dones que da a su iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, yo les animo a ustedes que justamente, yo estoy seguro que ustedes tienen también dones. Dios lo dice en su palabra, cada uno dice, ¿no? Ha dado conforme a Él quiere, su Santo Espíritu lo ha hecho. Entonces, si tú tienes el deseo de servir, yo estoy seguro que tú puedes llegar a uno de nosotros y conversar, ¿no? Porque te podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Porque justamente el hecho es de que el servicio sea mutuo, ¿no? Siempre con el propósito de poder crecer todos juntos, ¿no? Y también poder alcanzar a otros a Cristo a través de nuestros dones que Dios nos ha dado. Bien, otro de las cosas, como les mencionaba, ¿no? Uno de los propósitos de los dones es que justamente cuando trabajamos en unidad vamos a hallar buenos resultados, ¿no? Resultados como el hecho de poder ganar almas para Cristo, y otro también que el mensaje de Cristo se va a extender a otro lugar, ¿no? Así recordemos que justamente cuando la iglesia se inició, después de la ascensión de Cristo con los apóstoles, recordemos que ellos eran 12. Y cómo es que de ahí, al poco tiempo, cómo es que muchas personas se convirtieron al Señor. Y justamente, ¿no? A veces de repente pasa por nuestra mente, de repente los pocos integrantes de nuestra iglesia, que a veces eso no nos motiva o no nos anima. Pero recordemos que Dios es el que hace, Dios es el que tiene la respuesta. Nosotros hagamos lo correcto y vamos a hallar Dios nos va a dar la respuesta en su tiempo que Él diga, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, yo les animo a que usted converse con Dios, ore a Dios y que Él de una otra manera, a través de su palabra, le muestre los dones. Estoy seguro que es mi deseo el que usted también pueda crecer, pueda ejercer su don, y a la vez también me gozo de ver a mis hermanos, a mis hermanas, cómo ejercen sus dones, y justamente yo aprendo mucho de ellos también, ¿no? Entonces, en todo momento velemos en oración para que Dios nos pueda seguir ayudando y poder guiando, haciendo lo correcto con nuestros dones, ¿no? Y justamente referente a lo que es el servicio, hay dos tipos de servicios. Normalmente hay unos servicios que los hijos de Dios hacen público, ¿no? Y así como que también hay otros que lo hacen en privado, ¿no? O sea, sirven de una otra manera, no necesariamente están al frente de la gente evangelizando, ¿no? A veces detrás, a veces como bien recuerdo a veces a algunos hermanos en la iglesia cuando hacían la EBDB, a veces se requería justamente de maestros, pero también detrás de los maestros hay personas que están dispuestas a ayudar, ¿no? Como al preparar los trabajos, al pintado, a los versículos, a los ayudantes mismos, o a las mismas hermanas que también preparan los refrigerios, ¿no? de las escuelas bíblicas de vacaciones, ¿no? Entonces, justamente Dios valora cada uno del servicio de cada hijo, ¿no? Él no minimiza aquel de repente que enseña con aquel que de repente limpia, o de repente
o de repente prepara los alimentos, ¿no? Para Dios todo y cada uno de la forma de servir de sus hijos, para Él tiene valor importante y todo suma al cuerpo, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, que hay muchas formas de servir y justamente Dios aprecia, ¿no? Y le da el valor que él mismo otorga, ¿no? Justamente, ¿no? Hablando de esto de que Dios no minimiza algunos dones que otros, o algunos servicios de que otros, hay un versículo que nos habla Dios sobre eso, ¿no? Está en el libro de Juan, capítulo 13. En donde justamente Jesucristo, nuestro Salvador, nos dice lo siguiente, ¿no? Ahí es donde hace el lavado de los pies a sus discípulos, ¿no? Creo que recordamos eso, ¿no? Y justamente después de hecho esto, Él nos da ese gran ejemplo, ¿no? Nos dice, en el 13:15, dice, ¿no? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Recordamos aquí que Jesucristo, siendo Dios, se puso a lavar los pies, ¿no? De sus discípulos. Y justamente él con esto quería demostrar que dice que debemos estar dispuestos nosotros a justamente dentro de nuestro servicio a Dios, hacer lo que justamente de repente por nuestra mente a veces de repente no pasa, ¿no? O de repente en algún momento de repente de egoísmo pueda pasar que tú no puedes hacer tal labor o tú no puedes reemplazar tal labor, pero justamente Dios es un claro ejemplo en donde justamente todo y cada uno de los servicios en la iglesia son importantes, ¿no? Entonces Jesucristo siendo Dios, como acá demuestra, ¿no? Siendo Dios, asume la función de un siervo, ¿no? Aquel que lava los pies, con el propósito de enseñar eso a sus discípulos, ¿no? Y poder de una otra manera tener la humildad de poder apreciar esa labor, ¿no? Porque justamente es una forma de servir, es una forma de bendecir el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces Jesucristo como ejemplo, lo repite el versículo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice, ¿no? Y el versículo 16 también, bueno, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿no? Entonces, recordemos que para servir, van a haber de repente también situaciones en las cuales tenemos más de un don, ¿no? Y puede ser uno de ellos el don de servir, el don de poder, la oportunidad de poder servir de esa manera, sirviendo a los demás, atendiendo a los demás, ¿no? Entonces es una función en la cual debemos de también darle el valor que Dios le da, ¿no? conforme a su palabra, como lo muestra, ¿no? Y justamente viendo estos de los dones, Dios es el Espíritu Santo es el que nos faculta, nos prepara para poder ejercerlo correctamente, y justamente aquí en la palabra es que Dios nos orienta bastante sobre esto, ¿no? De los dones espirituales, ¿no? Recordemos también que en el reino de Dios no hay un lugar menor de servicio, ¿no? Todos los servicios tienen la importancia necesaria. Y justamente una de las cosas para poder nosotros aprender, ¿no? A cómo ejercer nuestros dones correctamente, requiere de algunas cosas, ¿no? Uno es de ser diligentes para poder ejercer nuestros dones, ¿no? Tener el cuidado necesario, ¿no? El esmero para poder hacer conforme Dios quiere que hagamos, ¿no? Otro es el hecho de esforzarnos, ¿no? A veces podemos empezar a hacer nuestros dones, pero a veces de repente nos desanimamos, ¿no? Entonces justamente esto requiere, para poder crecer, fortalecernos, el hecho de esforzarnos, ¿no? De ser persistentes, ¿no? Que Dios está con nosotros, que Él nos ayuda, que su presencia está
día a día para poder en ese sentido animarnos, ¿no? El otro también es el hecho de estar activos, ¿no? En todo momento, ¿no? El hecho de servir requiere acción, ¿no? Entonces es tener en cuenta eso también, ¿no? Entonces, ya que recordemos también que cada don que nosotros hagamos, recordemos que el propósito también principal es el hecho de que nosotros lo hacemos como para el Señor, ¿no? Como para el Señor y no para los hombres, como dicen Colosenses 23, 24, ¿no? Vamos a buscarlo. Colosenses. Dice, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese servicio que nosotros damos, de otra manera lo hacemos para Dios, ¿no? Entonces el propósito también como justamente, ¿no? que es el hecho de poder servirnos unos a otros, lo implica en el gran mandamiento que Dios nos encomienda, ¿no? Dice, amarás a tu Dios como a ti mismo, ¿no? Con toda tu mente, con todo tu ser, ¿no? Entonces, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, nos dice que justamente ese mandamiento que Él nos otorga, que Él nos da, es el hecho también de así como amamos a Dios, también amar al prójimo, ¿no? A poder pensar en ellos, ¿no? A poder darnos en servicios justamente a nuestro prójimo, ¿no? Entonces es uno de los versículos que hacer las cosas de corazón como para el Señor, ¿no? En todo momento, ¿no? Y otra de las cosas también que quería compartirles era sobre el hecho de, les decía, ¿no? Sobre como el versículo que empezábamos, Primera de Pedro. Era primera de Pedro 4:10, como les mencionaba, ¿no? ¿No? Justamente cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de Dios, ¿no? Está el hecho de, justamente, ¿no? El de ser buenos administradores, ¿no? Buenos administradores. Como les decía, Dios nos ha encomendado el hecho de poder ejercer nuestros dones correctamente. ¿Y qué es un administrador? Un administrador, dice, es una persona a la cual se le ha confiado algo que le pertenece a otra persona, bueno, que le pertenece a otra persona y que debe ser responsable ante la persona que se le entregó. Y justamente, ¿no? El hecho de que Dios nos da la bendición de los dones espirituales, tengamos en mente eso, ¿no? Que los dones justamente son de Dios. Y como vienen de Dios, nosotros somos responsables de poder justamente trabajarlos y hacerlos como Él quiere, ¿no? Porque justamente Él es el que nos los ha entregado. Entonces, en ese sentido, tengamos bastante en claro el hecho de poder ejercer nuestros dones correctamente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas sobre el hecho de ser buenos administradores y sobre el concepto de poder administrarlos correctamente, ¿no? Entonces, ahí en el versículo 11 también de 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, recordemos, ¿no, hermanos? Nuestros dones, somos responsables de ejercer nuestros dones y de ser buenos administradores de ellos, ¿no? Ya que justamente por gracia es que Dios nos ha otorgado sus dones. Entonces tengamos en cuenta de poder trabajarlos y de poder ejercerlos correctamente, ¿no? Entonces esa es una de las cosas
que en este tiempo quería compartir sobre lo que son los dones, sobre en qué momento los recibimos y sobre también cómo es que también tenemos que usarlos, ¿no? Conforme a lo que Dios nos manda en su palabra, ¿no? Siempre con el propósito de poder bendecir, de poder a nuestros hermanos, y también el cuerpo de Cristo en ese sentido se puede edificar, ¿no? Entonces, ese es uno de los propósitos de los dones, que Dios nos da esos dones para poder hacer ese propósito, ¿no? Entonces, para poder terminar, vamos a orar dando gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado para poder compartir palabra. Oramos en este tiempo. Amado Dios, Padre Celestial, amado Señor, gracias, Señor, por el tiempo otorgado, Señor, para tu siervo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú puedas transformar, Señor, día a día nuestra vida, que nuestro corazón se pueda humillar, que nuestro corazón, Señor, pueda en todo momento, Señor, necesitar de ti, Padre, que pueda depender de ti para poder cada día, Señor, dirigirnos conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por la atención Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por el cuidado también que has tenido con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que día a día tú nos muestres más de ti, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que nos han visto, y que también tú puedas guardar su vida, y que ellos también de una otra manera, Señor, puedan entender, y que nuestros hermanos también puedan, Señor, a la vez entender, Señor, que los dones, tenemos que ser responsables con los dones que tú nos has dado. Permítenos poder ejercerlos siempre con el propósito, Señor, de poder edificar tu iglesia, Señor. Permítenos en todo momento, Señor, edificarnos, ayudarnos unos a otros, animarnos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en donde tú nos enseñas, y en todo momento también te pedimos que tú nos guardes, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada persona que nos ve en este tiempo, y tú bendigas su vida, Señor. Gracias, Padre Santo, la gloria y la honra es para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos encontraremos nuevamente en otro tiempo. Dios lo bendiga. Hasta luego.